Ok, hermanos, Dios me los bendiga. Bienvenidos a una clase más de la palabra de nuestro Dios. En esta ocasión queremos refutar y hacer apología sobre un video donde un pastor protestante ataca la verdad del sábado. Queremos aprovechar esta ocasión también para invitar a nuestros amigos y hermanos, si aún no se han suscrito al canal, que puedan suscribirse, dar like a los videos, comentar, para que así este canal pueda crecer y podamos alcanzar a muchas almas con la verdad presente. Así que, hermanos, sean bienvenidos a este canal. Pónganse cómodos, tomen su Biblia porque vamos a tener una clase. Así que vengamos de rodillas para poder iniciar. Bendito Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Te damos gracias, Padre, porque nos permites en esta ocasión poder presentar tu palabra. Ayúdalo, Señor, a tener discernimiento para que no podamos ser arrastrados o llevados por vientos de doctrina que contradicen tu palabra. Danos discernimiento, Señor, para que podamos exaltar la sana doctrina y poder defender tus santos mandamientos. Quédate con nosotros, Señor, a través de la presencia de tu Espíritu Santo. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, hermanos, escuché un video de este pastor que se llama Armando Alducín. Alguien le hizo una pregunta en un foro en YouTube, donde la pregunta consistía que si los cristianos deben de guardar el sábado. Y me llamó la atención cómo respondió este pastor. Armando Alducín es un pastor protestante muy famoso, pertenece a una iglesia mexicana. Este pastor tiene muchos seguidores, es un pastor de que está en contra de la verdad del sábado. Yo he escuchado algunas presentaciones donde él tuerce la Biblia, hace malas aplicaciones, y lo que me interesa es de que muchas personas creen o siguen lo que esta persona dice. Yo siempre le he dicho, hermanos, el hecho de que alguien sea famoso o que tenga muchos seguidores no es evidencia que alguien diga la verdad. Vivimos en un tiempo donde la gente no le gusta leer, no le gusta estudiar. Como dice un famoso dicho, la ignorancia es tan grande que los ladrones ni tan siquiera roban libros. La gente no lee. La gente en las iglesias no lee, no está estudiando. Solamente cree lo que dicen sus pastores. Y en este caso, hermanos, vamos a ver los argumentos que él respondió para sostener de que el sábado no se debe de guardar. Es interesante que en base a esta pregunta que le hicieron en este foro, debemos de guardar el sábado, él dice que para nada hay que guardar el sábado y da las siguientes razones que las vamos a refutar con la palabra de nuestro Dios. La mejor forma para refutar un error doctrinal es usando la palabra de nuestro Dios. Ténganlo en cuenta, hermanos. Pero usted me va a decir, el hermano también cita la Biblia. El hermano que está en contra del sábado también cita la Biblia. Entonces, ¿a quién le creemos? Ya le hemos explicado, hermano, que usted no le crea a nadie. Créalo lo que dice la Biblia. Créalo en lo que dice el texto. El pastor dice que los cristianos no debemos de guardar el sábado y da las siguientes razones. La primera razón que me llamó la atención es la siguiente. Dice que guardar el sábado es parte de la ley del Antiguo Testamento. Y dice él, razones, el por qué no debemos de guardar el sábado. Dice él, porque en el Nuevo Testamento se repiten todos los mandamientos de los 10 menos el sábado. Y él dice, por esa razón, no debemos de guardar el sábado porque en el Nuevo Testamento no se dice o se manda a guardar el sábado. Este argumento lo he notado que lo enseñan tanto católicos y protestantes. Nosotros no guardamos el sábado porque en el Nuevo Testamento no hay ningún mandamiento que diga que los cristianos debemos de guardar el sábado. Eso era parte de la ley. Ahora, ¿cómo desmantelar ese argumento? ¿Cómo lo desmantelamos los adventistas del séptimo día? Recuerden, hermanos, y esto para aquellos hermanos que quieran refutar a los adventistas, piénsenlo 2 veces. Los adventistas estudiamos la Biblia, así que
Si usted va a enseñar algo que va en contra de la iglesia adventista, recuerde que los adventistas sí estudian la Biblia y es posible que ese argumento que usted esté usando sea desmantelado con la Sagrada Escritura. Ahora, ¿cómo desmantelar, hermanos, ese argumento que sostiene de que en el Nuevo Testamento no hay ningún mandamiento de guardar el sábado? Sencillo, vámonos a la Biblia. El objetivo de la venida de Cristo, noten lo que voy a decir, hermanos. El objetivo de la venida de Cristo no es andar dando mandamientos de guardar el sábado. El objetivo de la venida de Cristo no es andar dando mandamientos de que diezmen. El objetivo de la venida de Cristo no es andar dando mandamientos de que ya no deben de comer cerdo. El objetivo de la venida de Cristo no fue ese. Repito, el objetivo de la venida de Cristo no es andar repitiendo el mandamiento de mandar a guardar el sábado, ni andar mandando a diezmar a la gente, ni andar mandando a que dejen ya de comer cerdo. El objetivo de la venida de Cristo fue una en específica, bueno, fueron varias el objetivo de la venida de Cristo, pero en este caso estamos hablando del Shabbat, del cuarto mandamiento. ¿Cuál es el objetivo de la venida de Cristo? El objetivo de la venida de Cristo es venir a hacer la voluntad de Dios y a exaltar la ley de Dios. Mateo 5:17. Noten cómo dice aquí nuestro Señor Jesucristo. Mateo 5:17 dice cuál es la venida de Jesús, cuál es el objetivo de la venida de Jesús. Y dice así, Mateo 5:17 dice, noten, no penséis que yo he venido a abolir la ley y a los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. El objetivo de la venida de Cristo no es andar diciendo deben de guardar el sábado. El objetivo de la venida de Cristo es cumplir lo que la ley decía. El objetivo de la venida de Cristo es obedecer la ley, vindicar la ley, ponerla en su debido lugar. Por tanto, en la Biblia, en el Nuevo Testamento especial, no encontrará ningún mandamiento que diga deben de guardar el sábado, porque el objetivo de la venida de Cristo es obedecer esa ley con su ejemplo. ¿Me doy a explicar, hermanos? O sea, Cristo al venir a esta tierra vino a demostrar que si nosotros queremos entrar en el reino de los cielos, debemos de obedecer la ley de Dios, la ley del Padre. Cristo vino a hacer la voluntad de Dios, por lo tanto, Cristo al venir a esta tierra vino a demostrar con su ejemplo cuál es la forma correcta de guardar el sábado. Aunque Cristo no lo dijo con sus palabras, ustedes, judíos, deben de guardar el sábado, eso hubiese sido innecesario porque los judíos y los apóstoles ya conocían perfectamente bien el mandamiento que decía santificar el Shabbat. El objetivo de la venida de Cristo no es repetirlo, sino enseñar cómo se debe de guardar, porque los fariseos y la nación judía en los tiempos de Cristo habían recargado el sábado con exigencias y tradiciones rabínicas. O sea que era innecesario decirle a los judíos, guarden el sábado, porque ellos ya lo guardaban. El problema es que lo guardaban mal, porque al sábado le habían recargado tradiciones y costumbres de hombres. En la Biblia encontramos que Cristo, con su ejemplo, confirmó la vigencia del sábado. Aunque no lo dijo con palabras, pero con su ejemplo lo dijo. ¿Qué mejor testimonio que el ejemplo de una persona? ¿Qué mejor predicación el ejemplo de una persona? Hasta lo repetimos, que la mejor predicación no es de un púlpito, sino con nuestro testimonio. Cristo, con su ejemplo, confirmó que el sábado estaba en vigencia en el Nuevo Testamento. Demostró con su ejemplo la forma de guardar el sábado. Por tanto, es absurdo el argumento que pone Armando Alducín para decir de que en el Nuevo Testamento no se encuentra el mandamiento del sábado. Eso sí es absurdo, ya que él dice en esta presentación
que los cristianos que guardan el sábado están enseñando cosas absurdas, dice él. Pero el absurdo es él, porque está usando un argumento sin fundamento bíblico y carente de juicio y de lógica, porque Cristo lo que vino a esta tierra es a obedecer la ley del Padre. Y entre esos mandamientos estaba la observancia del Shabbat. Con su ejemplo, Cristo presentó que el sábado sigue en vigencia como los demás mandamientos. Y vamos a demostrar algunos ejemplos bíblicos donde la Biblia enseña de que el objetivo de la venida de Cristo es exaltar los mandamientos y hacer lo que es correcto en el día sábado. Marcos 12, versículo 12, dice lo siguiente: pues cuanto más vale un hombre que una oveja, por consiguiente, es lícito hacer el bien en el día de reposo. Cristo enseñó con su ejemplo que las obras de misericordia estaban en armonía con la ley. ¿Qué es lo que hizo Cristo en el día de reposo? Hizo obras de misericordia que estaban en armonía con la ley, y de esa manera, con su ejemplo, estaba demostrando que el sábado sigue en vigencia. Por ejemplo, los milagros que Cristo hizo, los hizo la mayoría en sábado. Sanó muchos enfermos en sábado. Eso dice Marcos 12, versículo 9 al 12. Y Marcos 3, 1 al 5. Y Lucas capítulo 6, versículo 9 y 10. Sanó a la suegra de Pedro, según Mateo 8, 14 al 15. Lucas enfatiza que esto fue después de salir Cristo un sábado de la sinagoga. Dice también que sanó a un hombre con la mano seca, y esto fue en sábado. Mateo 12, 9 al 13. Expulsaba demonios en sábado. Esto dice Marcos 1, 21 al 28. Sanó a una mujer encorvada. Esto lo dice Lucas 13, 10 al 17, y lo hizo en sábado. Sanó a un hombre hidrópico. Lo dice Lucas 4, 1 al 6, y esto fue en sábado. Un paralítico, y lo hizo en sábado. Juan capítulo 5, versículo 1 al 15. Y un ciego de nacimiento que lo sanó en sábado. Esto lo dice Juan 9, versículo 1 al 16. O sea que vemos que aunque Cristo no dijo textualmente, guarden el sábado, porque ya lo profesaban guardar los judíos, lo que Cristo estaba haciendo con su ejemplo es demostrar la forma correcta cómo se guarda el sábado y no como lo hacían los fariseos. Y esto es lo que no entiende el protestantismo, porque en lugar de ver a Cristo cómo se guarda el sábado, ven a los fariseos cómo lo guardaban. Una cosa es el sábado de los fariseos y otra cosa es el sábado de Cristo. Los adventistas seguimos el sábado de Cristo. Y lo que Cristo hacía eran obras de misericordia que estaban en armonía con la ley. Esto es más que evidencia de que el sábado Cristo lo confirmó con su ejemplo. Y podríamos poner muchos ejemplos donde María, la madre de Jesús, guardaba el sábado. Los apóstoles guardaban el sábado y el sábado se va a guardar en la tierra nueva. Por tanto, la misión de Cristo no es para andar repitiendo otra vez el mandamiento que ya se había dicho en el decálogo. El objetivo de Cristo es venir a confirmar esa ley y hacer la voluntad del Padre. Y en este caso el sábado, con su ejemplo, demostró cómo se debe de guardar el sábado según la ley de Dios y no como lo hacían los fariseos. Jesús nunca quebrantó el sábado en hacer obras de misericordia. Enseñó la forma correcta de observarlo. Enseñó que las obras de misericordia estaban en armonía con la ley. Porque si Cristo hubiese venido a quebrantar el sábado, como lo sugiere el protestantismo, entonces eso contradice la Biblia, porque según la Biblia dice que pecado es infracción de la ley. 1 Juan 3:4. Y si Cristo vino a quebrantar el sábado, entonces Cristo vino a pecar, según la interpretación protestante, como lo sugiere el pastor Armando Alducín. Cristo no vino a pecar. Cristo no vino a quebrantar la ley, vino ¿qué? A exaltar la ley y a vindicarla, como decía el profeta en el Salmos 40, versículo 8. Y también lo repite Isaías 42, versículo 21, donde dice que el Mesías iba a venir a magnificar la ley
y vendría a ser la voluntad del Padre. ¿Cómo es posible que Cristo hubiese venido a esta tierra a pisotear el sábado? ¿Cómo es posible que Cristo con su venida iba a venir a aniquilar alguno de los mandamientos del Padre? Inclusive este día tan santo para Dios, este día que señala a Dios como el creador de los cielos y la tierra. ¿Cómo es posible que el Padre a través de su Hijo iba a venir a aniquilar ese mandamiento tan importante que nos señala a Dios como el único creador de los cielos y la tierra? Esto es un error doctrinal y teológico. Esto solo demuestra ignorancia bíblica. Jesús demostró con su ejemplo de que el sábado se guarda de acuerdo a la voluntad de Dios, y lo demostró con su ejemplo. Por tanto, es absurdo que encontremos en el Nuevo Testamento otra vez el mandamiento que diga deben de guardar el sábado, porque Cristo con su ejemplo lo demostró. Porque la mejor forma de guardar el sábado es observando a Cristo. ¿Qué es lo que hacía Cristo en sábado? Esa es la forma correcta para guardar el sábado. Por lo tanto, si ustedes encuentran a un protestante que le diga, dame un texto bíblico en el Nuevo Testamento donde se diga que hay que guardar el sábado, es absurdo, porque no lo van a encontrar. La mejor forma para ver si hay que guardar el sábado o no, hay que ver a Cristo. Cristo es nuestro mayor ejemplo. Cristo es el mayor ejemplo de guardar el sábado. ¿Qué día se congregaba Cristo según la Biblia? Noten cómo dice Lucas 4:16. Dice lo siguiente. Noten cómo dice. Vino a Nazaret, está hablando de Cristo, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre. Esta palabra costumbre significa hacerlo por hábito. Era la costumbre de Cristo ir a la sinagoga, dice, conforme a su costumbre, y se levantó a leer en el día sábado. Interesante. ¿Qué día guardaba Cristo? El sábado. ¿Qué día nosotros debemos de guardar? El sábado. O sea que si Cristo estuviese hoy en esta tierra como hombre, no buscaría la iglesia de Armando Alducín, sino que buscaría a los adventistas del séptimo día para congregarse con ellos, porque Cristo era un verdadero guardador del sábado. Así que aquí queda desmantelado el primer argumento que dice Armando Alducín, que dice que en el Nuevo Testamento todos los mandamientos se repiten menos el sábado. El sábado se repite más de 63 veces en el Nuevo Testamento. Es interesante que lo que me llamó la atención en esta respuesta que da el pastor Armando Alducín, porque la pregunta es, ¿debemos de guardar el sábado? Él también da otro argumento, aparte del que acabamos de refutar en esta ocasión. Él también da otro argumento, y es que dice que los cristianos hoy debemos de guardar el día domingo en honor a la resurrección. Noten, yo me quedé impactado ver que lo mismo que dicen los católicos, dicen los protestantes. Por eso es que no cabe duda que las hijas predican lo mismo que la madre. Él dice que según 1 Corintios 16:1, dice que esa es una base para que nosotros guardemos ahora el domingo en honor a la resurrección. O sea que Armando Alducín está usando los mismos versículos que usan los católicos para sostener de que hoy los cristianos debemos de guardar el día domingo en honor a la resurrección. Y él pone algunos argumentos, dice que el Pentecostés vino en el primer día de la semana. Él dice que Pablo se reunía con los apóstoles el primer día de la semana y cita Hechos 27 y da algunos argumentos. Pero me llamó la atención la cita que usa para sostener de que hoy debemos de guardar el día domingo en honor a la resurrección. Hace lo mismo que los católicos, sacar un versículo fuera de contexto y añadir palabras que el texto no dice. Noten cómo dice 1 Corintios capítulo 16, versículo 1 al 2. Esta es la cita que usó para sostener su argumento. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado. Guardadlo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrenda. Alducín dice que este texto demuestra que cada día, primero de la semana, los discípulos se congregaban para recoger la ofrenda. Lastimosamente, hermanos, el contexto de esta cita no es sostener de que hoy los cristianos deben de guardar el día domingo en honor a la resurrección, de que los cristianos deben de congregarse.
El caso de esta ofrenda que Pablo iba a recoger el primer día de la semana era porque esta ofrenda, y esto lo corrobora la versión King James, lo corrobora que esta ofrenda se recogía anteriormente en alguna reunión, ya sea en las casas o en alguna otra reunión, porque el día siguiente, que era el primer día de la semana, Pablo iba a pasar a recoger esa ofrenda iba a ser porque los hermanos de Jerusalén estaban pasando por una crisis económica y esta ofrenda de todas estas iglesias de Galacia iban a ser recogidas por el apóstol para llevar a los hermanos de Jerusalén. El contexto que es el versículo 3 lo dice. Y dice el texto, 1 Corintios 16:3 dice: y cuando haya llegado a quienes hubieses designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. Toda esa ofrenda era porque los hermanos de Jerusalén estaban pasando por una crisis. No es que los cristianos deberían de reunirse los domingos en honor a la resurrección. Esta cita está sacada de contexto. El énfasis de Pablo es otro. Por eso es que les he dicho a los hermanos que escuchan estas presentaciones: tengan cuidado con aquel que cita la Biblia. No basta con solamente que me citen el texto. Necesito ir a ver el contexto. ¿Cuál es el énfasis de la cita? Porque los falsos maestros tuercen y sacan de contexto la cita. Hermanos, no hay ningún texto en la Biblia donde diga que Cristo o los apóstoles hayan cambiado el sábado en honor al domingo. No existe. El sábado es el día del Señor y el Nuevo Testamento lo confirma. Cristo y los apóstoles y las mujeres piadosas con su ejemplo confirmaron la vigencia del sábado. Interesante. Noten cómo dice el comentario bíblico adventista sobre lo que quiere decir 1 Corintios 16, 1 y 2 y cuál es el contexto de recoger una ofrenda el primer día de la semana. Este versículo se cita a menudo para apoyar la observancia del domingo, pero cuando se examina esta afirmación en relación con la misión del apóstol en favor a los pobres de Jerusalén, se ve que es una exhortación a una planificación sistemática de parte de los miembros de iglesia de Corinto para hacer su parte en la ofrenda, porque la ofrenda se sugiere, según el contexto, que se recogía antes en otro día, anteriormente en otro día en una reunión. Y dice, no hay nada en el versículo que remotamente sugiera que hay algo de sagrado en el primer día de la semana. Esto solamente ha sido una mala interpretación del protestantismo y del catolicismo para usar estas citas fuera de contexto para sostener de que el sábado fue cambiado al domingo. Error. La otra cita que torció a Alducín al responder su pregunta, que hoy los cristianos no debemos de guardar el sábado, es la cita que está en Hechos 27. Noten que la misma cita que usan los católicos para torcerlas, también la usan los protestantes. Hechos 27, notemos lo que dice. Dice, el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan. De aquí se toman los católicos para sostener de que la misa debe celebrarse el domingo en honor a la resurrección. Porque ellos dicen que, según Hechos 27, el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de partir el día siguiente, y alargó su discurso hasta la medianoche. Dice Alducín que este texto también demuestra que hoy los cristianos deben de reunirse los domingos para celebrar la resurrección de Cristo. Hermanos, si nosotros leemos este texto, el objetivo de esta reunión inusual fue otra. El énfasis de Pablo a hacer esta reunión inusual, no costumbre, sino que reunión inusual, era con otro objetivo. ¿Cuál es el objetivo? Si ustedes leen el versículo 5 y 7, se presenta que según este contexto, Pablo había estado en Troas 7 días y quería despedir esa reunión o esa visita a esos hermanos con una reunión que se hizo el primer día de la semana. Porque según la misma cita, y esto lo corrobora la versión King James, Pablo iba deprisa, el siguiente día tenía que partir. O sea que era una reunión inusual de emergencia, tenía que partir el día siguiente. Noten cómo dice los versículos 5 y 7.
de Hechos 20, o sea, el contexto. Recuerden, hermanos, el contexto. Estos, habiéndose adelantado, nos esperaron en Troas, y nosotros, pasados los días de los panes sin levadura, navegamos de Filipos, y en 5 días nos reunimos con ellos en Troa, o sea que Pablo estaba en Troa, donde nos quedamos por 7 días. Y ahora noten como dice el versículo 7, el primer día de la semana reunió a los discípulos para partir el pan. Pablo les enseñaba habiendo de salir el día siguiente. El griego dice habiendo de partir, porque Pablo iba deprisa, el siguiente día tenía que partir. No había otro motivo por hacer la reunión. El texto no dice que porque Pablo estaba celebrando el día de la resurrección de Cristo, no dice eso el texto. El texto no dice que Pablo tenía que reunirse el primer día de la semana porque ese era el día de la resurrección o que ese era el nuevo sábado. Tengamos cuidado, hermanos, con los que tuercen la Biblia. Siempre váyase el contexto. No se le olvide eso. Siempre cuando usted escuche a algún predicador que está predicando la palabra, siempre váyase el contexto. No sea como loro, hermano. Va a disculpar la palabra. No seamos como loro, repetir lo que otro dice. Váyase el contexto. Hechos 27 tampoco confirma que el domingo debe de guardarse en honor a la resurrección. El énfasis es otro. Pablo tenía que partir el día siguiente. Ahora, es interesante que la cuarta herejía que dijo Alducín, y esto me impactó, y por eso quise traer esta exposición para refutar esta herejía. Es una herejía. ¿Por qué es una herejía? Él dice en esta corta respuesta que duró aproximadamente 6 minutos, él dice lo siguiente, me llamó la atención que dice, que hoy los cristianos debemos de guardar todos los días de la semana, porque todos los días son santos. Lo que me impactó es esta blasfemia que dijo, que todos los días son santos. Terrible, hermanos, blasfemia y herejía. ¿A dónde dice la Biblia que todos los días son santos? Tremenda confusión de un teólogo protestante. Se supone que los teólogos conocen la Biblia, conocen griego y hebreo. Se supone. Pero muchas veces, hermanos, no estoy generalizando, ir a estudiar teología hace que la gente como que se confunda más y empiece a enseñar cosas fuera de contexto. Hermano, no confundamos una cosa con la otra. Una cosa es que todos los días sean creados por Dios y otra cosa es que todos los días sean santos. No nos confundamos. Todos los días son de Dios, pero solamente un día es santo. Por lo menos si hubiese buscado un diccionario el pastor para evitar decir esa herejía. La palabra santo en el hebreo es kadash, significa apartado para un uso especial. Dios es santo. Significa que Dios es 3 veces santo. Tenemos el ejemplo que decimos la Santa Biblia. Significa que este libro no lo podemos comparar con los demás libros seculares. Tenemos el ejemplo que decimos la Santa Cena. No podemos comparar la cena del Señor con la cena que lo comemos en la casa, porque la palabra santo significa apartado para un uso especial. Todos los días son de Dios, pero solamente uno es santo. ¿Dónde dice eso? Génesis 2:3 dice, y bendijo Dios el día séptimo. ¿Qué es lo que hizo Dios? El séptimo. Y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. ¿Cuál es el único día que es santo? El séptimo día, que equivale al sábado, al Shabbat. Interesante. Y esto lo repite el 4.º mandamiento de la ley de Dios. Éxodo 20:11 dice, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Ahí está la palabra kadash, apartado para un uso especial. Dios apartó el séptimo día, el sábado, de los demás días, porque ese día es el día de Dios, es el día santo. Y eso lo repite Isaías 58, versículo 13. Noten cómo dice Isaías 58, versículo 13. Dice aquí Dios a través del profeta Isaías y dice lo siguiente.
si retrajeres del día de reposo tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo, noten, mi día santo, el pronombre posesivo, mi día santo, o sea que el miércoles no es santo, el domingo no es santo, el lunes no es santo, solo es el séptimo día que equivale a sábado, porque el primer día de la semana es el domingo. No hay ningún texto bíblico donde diga de que el domingo posea un atributo santo o que es un día especial. No dice. Esto es un invento del catolicismo romano basado en una mala interpretación de los textos bíblicos que hemos citado. Hay muchos textos que manipulan, pero estos son los más comunes, hermanos. Por tanto, es un error y una herejía decir que todos los días son santos. ¿Quién santificó todos los días? No fue Dios. ¿Por qué decimos de que los demás días son santos? Son creación de Dios, es otra cosa, pero no son santos. El único día santo es el sábado. Ahora, ¿por qué estos pastores, hermanos, no están predicando la sana doctrina, sino que están predicando errores doctrinales, herejía? ¿Cuál es el problema? Según Apocalipsis, capítulo 17, dice que Babilonia ha embriagado a las naciones con el vino del furor de su fornicación. Babilonia tiene emborrachada a las gentes. Babilonia tiene intoxicados a esta clase de pastores que están enseñando errores doctrinales a sus iglesias. ¿Cómo es posible que el día santo de Dios haya cesado? ¿Cuál es el problema de ese día santo para que Dios lo aniquile a través de Cristo los apóstoles? Eso sí es absurdo. ¿Por qué Dios tendría que quitar su día santo? ¿Cuál es el problema? Si ese día conmemora la creación de Dios. Estos pastores, hermanos, están embriagados con el vino de Babilonia. No saben distinguir lo santo y lo profano. Están intoxicados. Estos pastores son los mismos que están promocionando las comidas inmundas. No hacen diferencia entre lo santo y lo profano, porque están ebrios con el vino de Babilonia. Igual como Nadab y Abiú. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, sumos sacerdotes, entraron al templo borrachos y estaban tan ebrios que no supieron hacer diferencia entre lo santo y lo profano. Y Dios los calcinó en el santuario. Eso lo dice Levíticos capítulo 10, versículo 1 al 3. Pero noten cómo se dice, por qué estos sacerdotes no pudieron hacer diferencia entre lo santo y lo profano. Porque noten lo que dice Levíticos 10, versículo 9 al 10, dice: tú y tus hijos contigo no beberéis vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de reunión. O sea que estaban borrachos. Igual como Babilonia tiene borrachos a los babilonios. Para que no muráis, noten, no vas a tomar vino ni sidra en el tabernáculo para que no muráis. Estatuto perpetuo por vuestras generaciones. Y noten cómo dice, para poder discernir entre lo santo y lo profano, entre lo inmundo y lo limpio. ¿Por qué este pastor dice que todos los días son santos? Porque está embriagado con el vino de Babilonia. No sabe discernir entre lo santo y lo profano, en lo que Dios dijo que es santo y en lo que Dios dijo que era común. Noten cómo dice Ezequiel 44, 23. La orden de los líderes en Israel era que supiesen hacer diferencia entre lo santo y lo profano. O sea, cuando este pastor Armando Alducín dice que todos los días son santos y que el sábado era parte de la ley, lo que le está enseñando a su feligresía y a todos aquellos que le creen sus herejías es puro vino de Babilonia, porque el vino de Babilonia hace que la gente predique confusión y la gente no sepa discernir entre lo que es santo y lo que es profano. Por eso es que los líderes son los agentes de Satanás para propagar el vino de Babilonia a las masas. Ezequiel 44, 23, hay una orden para los líderes, dice así: y enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia. Noten, pastores deben de hacerle a la gente conciencia de cuál es la diferencia entre lo santo y lo profano. Y le enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano. Y les enseñarán a discernir entre lo limpio y lo no limpio. Pero ¿por qué la gente hoy en día no discierne esto? No sabe hacer diferencia entre lo que es santo y lo que es profano. Porque están ebrios con el vino de Babilonia. O sea que lo que está predicando este pastor en sus redes sociales y en sus iglesias es puro vino de Babilonia. Noten lo que dice Ezequiel 22, 26, dice:
Sus sacerdotes violaron mi ley. O sea, no está hablando de los sacerdotes de Dios, está hablando de su sacerdote. Sus sacerdotes violaron mi ley y contaminaron mis santuarios. Entre los santos, noten, entre los santos y lo profano no hicieron diferencia, ni distinguieron entre lo inmundo y lo limpio, y de mi día de reposo apartaron sus ojos, y yo he sido profanado en medio de ellos. Una persona que esté ebria con el vino de Babilonia no sabe discernir entre lo santo y lo profano. Entonces, aquí queda desmantelado los argumentos que este pastor dio en su presentación al responder esta pregunta de que si hoy debemos de guardar el sábado. Lo que hizo es una mala exégesis, lo que hizo es una eisegesis, porque los mandamientos, incluyendo el sábado, están en vigencia y son eternos e inmutables como Dios mismo. La ley no fue abolida, la ley con la venida de Cristo fue vindicada y fue exaltada. Eso lo dice Pablo. Aunque algunas veces encontramos aparentes contradicciones, pero esas citas tienen su contexto. La ley no puede ser abolida, es inmutable y refleja el carácter de Dios. El sábado los cristianos deben de guardarlo porque Cristo lo demostró con su ejemplo y es parte de la ley moral de Dios y ninguno de esos mandamientos ha sido abolido. Es interesante que el pastor Armando Alducín también citó Colosenses 2:16. Es un versículo que ya lo hemos explicado en otras presentaciones. Colosenses 2:16 es un versículo que también manipulan y tuercen. Pero es interesante que Colosenses 2:16 tampoco lo podemos aplicar para decir de que el sábado quedó sin vigencia o sin valor. Porque el énfasis de Pablo en Colosenses 2:16 es hablar acerca de los sábados ceremoniales, que eran 7, que encontramos en Levítico 23. Pablo dice: nadie lo juzgue en comida o en bebida o en días de reposo o lunas nuevas. La palabra comida es brosis y prosis. Eran las comidas que se ofrecían con los sacrificios en el santuario. Bebidas y comidas, brosis y prosis. Novilunios, los jubileos, los novilunios, los Rosh Kodesh, los cabos de año. Los días de reposo se refería a 7 sábados que contenían las 7 fiestas que Israel celebraba en el desierto. Eso está en Levítico 23. O sea que el énfasis de Pablo en Colosenses 2:16 no es decir de que el sábado del cuarto mandamiento quedó sin vigencia, sino es decir de que las fiestas judías, esas fiestas que conmemoraban el plan de salvación, eran una sombra del sacrificio de Cristo. Eso lo corrobora Colosenses 2:17. Ahora, voy a leerles una cita de un comentarista que ni tan siquiera es adventista, sino que es presbiteriano, llamado Albert Banks. Albert Banks es un erudito y comentador presbiteriano, y él comenta en su libro Notas del Nuevo Testamento, tomo 7, página 267, comenta sobre Colosenses 2:16 y dice a qué sábado se refiere cuando Pablo habla de sábados y lunas nuevas. Él lo está diciendo alguien que ni tan siquiera es adventista, es un presbiteriano. Dice así, comentando sobre Colosenses 2:16, dice, noten cómo dice: en este pasaje no hay evidencia alguna que Pablo enseñe que no había obligación de observar ningún día sagrado, pues no hay ni la más mínima razón para creer que quería enseñar que uno de los 10 mandamientos había cesado de ser obligatorio para la humanidad. Dice así, si Pablo hubiera usado la palabra en número singular, sábado, entonces sería claro, por supuesto, que quería enseñar que el cuarto mandamiento había dejado de ser obligatorio, que el sábado no debía de guardarse. Pero él usó la palabra en número plural y su conexión demuestran que Pablo estaba pensando en los numerosos días que eran observados por los hebreos como fiestas, como parte de su ley típica ceremonial, y no la ley moral de los 10 mandamientos. De ninguna parte de la ley moral, de ninguno de los 10 mandamientos podría decirse que es sombra de lo que había de porvenir. Estos mandamientos, o sea, los 10 en los que está incluido el sábado, estos mandamientos son parte por naturaleza de la ley moral de perpetua y universal obligación. Hermanos, esto significa que estos teólogos no están estudiando la Biblia como se debe, están engañando a su feligresía, están engañando a muchedumbres con el vino de Babilonia. Por tanto, hermanos, no crea a estas personas, lea la Biblia, estudie la Biblia y verdad que cada versículo tiene su contexto. Hermanos, Dios les bendiga
espero que esta información les haya servido para que podamos estar prestos cuando escuchemos esta clase de argumentos que es muy común en las iglesias protestantes. Argumentos sin fundamento bíblico, argumentos que se han criado por una mala interpretación de los textos bíblicos. Así que, hermano, espero que haya sido una bendición de este estudio y que cada día podamos crecer en conocimiento para no dejarnos engañar por los falsos maestros. Así que vengamos de rodillas para darle gracias a nuestro Dios. Oremos. Gracias, Padre eterno, porque nos permitiste conocer tu palabra y descubrir de que el sábado, como cuarto mandamiento, no ha sido abolido, ni cambiado, ni alterado por el domingo. Cristo y los apóstoles demostraron su vigencia con su ejemplo y obediencia. Cristo demostró que las obras de misericordia estaban en armonía con la ley, demostró cuál es la forma correcta de guardarlo. Gracias, Padre, por este mensaje que le has entregado a la Iglesia Adventista para exaltar todos tus mandamientos, incluyendo este día santo que conmemora tu creación. Ayuda, Señor, a todas aquellas personas que van a escuchar este mensaje que puedan salir de Babilonia antes de que sea demasiado tarde, porque Babilonia no hace distinción entre lo que es santo y lo que es profano. Gracias, Padre, por tu palabra. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, hermanos, Dios me los bendiga. Recuerden siempre, estudie siempre el contexto. Sé estudioso y no repita lo que otro dice sin antes analizarlo. Dios les bendiga.